Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy, amigos, tenemos un tema que, ay, Dios mío. Literalmente hizo temblar el mundo de las series turcas, y especialmente a todos los fans de Can Yaman y de Method Demir. Ya lo habrán visto en el título, ¿verdad? ¡Boom! La noticia del 10 de julio que impactó a todos. Prepárense porque hoy vamos a desmenuzar cada detalle, cada rumor, cada sentimiento que esta bomba informativa desató. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en el chisme jugoso, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguna de las últimas noticias, análisis y actualizaciones sobre sus series y actores turcos favoritos. Activen la campanita para no perderse nada. Y ahora sí, arrancamos con el tema que nos tiene a todos en ascuas. Todo comenzó, como les decía, el 10 de julio. Fue un día normal, tranquilo, hasta que... ¡pum! Las redes sociales explotaron. La noticia del día, la comidilla de todos los portales de noticias turcas y por supuesto de las cuentas de fans más grandes, era que... de Method Demir y Can Yaman, juntos de nuevo. Pero no se trataba de una nueva serie, ni de una posible reconciliación romántica, aunque muchísimos lo soñamos. La noticia era sobre un nuevo proyecto publicitario. Y no cualquier proyecto, amigos, sino uno que, para ser honestos, superó todas las expectativas. Para aquellos que no lo recuerdan, o que recién se integran al mundo de las series turcas, Can Yaman y Method Demir protagonizaron juntos la exitosísima serie Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador. Esta serie, que cuenta la historia de amor entre Sanem y Can, fue un auténtico fenómeno global. Su química en pantalla era explosiva. Literalmente podía sentir la conexión, la tensión y el amor que existía entre ellos. Y eso, amigos, es algo que no se puede fingir. Por eso, desde que terminó la serie, los fans no han dejado de soñar con una posible reunión, ya sea profesional o personal. La serie no solo conquistó Turquía, sino que también rompió barreras en países de Europa, Latinoamérica y Asia, convirtiendo a Can y Demet en ídolos internacionales. La trama, sencilla pero cautivadora, con sus enredos, malentendidos y, por supuesto, el ardiente romance entre los protagonistas, se convirtió en un escape para millones de espectadores en todo el mundo. La pasión que transmitían Can y Demet en cada escena, desde las miradas furtivas hasta los abrazos apasionados, resonó profundamente en el público, generando un fervor que trascendió la pantalla. Y aquí es donde entramos en el drama. Después de Erkencikus, ambos actores tomaron caminos separados, cosechando éxitos individuales. Can Yaman se convirtió en una estrella internacional, protagonizando series como Dolunay, Luna Llena, donde también demostró su versatilidad y talento, y By J.M.R. Round, consolidando su posición como uno de los actores más solicitados. Viajó por todo el mundo para participar en proyectos y eventos, desde campañas publicitarias hasta eventos de moda, fortaleciendo su imagen y expandiendo su base de fans. Su carisma, su físico imponente y su innegable talento actoral lo catapultaron a la fama global, abriendo puertas a nuevas oportunidades y desafíos profesionales. Su dedicación y profesionalismo, sumados a su constante interacción con sus fans a través de las redes sociales, lo han convertido en un ícono de la televisión turca con una legión de seguidores leales y apasionados. Method Demir, por su parte, siguió brillando con papeles protagónicos en series como Doğduğum Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino, una serie que aborda temas sociales profundos y complejos, donde demostró su capacidad para interpretar personajes con una gran carga emocional. Luego sorprendió a todos con Aşk Taktikleri, Tácticas de Amor, una comedia romántica que mostró su faceta más divertida y desenfadada, consolidando su posición como una de las actrices más queridas de Turquía. Su versatilidad actoral, su belleza natural y su carisma innato la han convertido en una de las figuras más importantes de la industria del entretenimiento turco. Su capacidad para conectar con el público, su compromiso con su trabajo y su constante evolución la han convertido en un referente para jóvenes actrices y una inspiración para millones de seguidores en todo el mundo. Entonces, ¿por qué este proyecto publicitario causó tanto revuelo? Porque la expectativa de verlos juntos, aunque fuera en un anuncio, era altísima. Recordemos que la relación entre Can Yaman y Method Demir, durante y después de Erkencikus, fue un tema muy comentado. Hubo rumores de romance, de peleas, de reconciliaciones. Un verdadero culebrón.
Y aunque ninguno de los dos confirmó ni desmintió oficialmente los rumores, la realidad es que la conexión entre ellos, tanto en pantalla como fuera, era innegable. La intensidad de su conexión en Erkénthicus alimentó la especulación de que su química trascendía la ficción. Los paparazzi, las redes sociales y los medios de comunicación se encargaron de avivar las llamas de los rumores, creando un ambiente de expectación constante. Cada gesto, cada mirada, cada publicación en redes sociales era analizada al detalle en busca de pistas sobre el estado de su relación. La prensa rosa se volcó en analizar sus interacciones fuera del set, generando titulares sensacionalistas y alimentando la curiosidad de los fans. El anuncio en sí, que involucraba a una conocida marca de productos, bueno, no importa la marca específica, lo importante es que era una campaña con un concepto muy particular. Se trataba de una serie de anuncios cortos con un estilo romántico y divertido, donde se recreaban situaciones cotidianas, pero con un toque de fantasía y mucha química. La campaña se basó en una serie de microhistorias que destacaban momentos comunes de la vida, como una cita, una cena romántica, una tarde en casa. Lo que hizo que la campaña fuera tan especial fue la forma en que Can y Demet interpretaron estas situaciones, con una naturalidad y complicidad que recordaba a Erkénthicus. Los guionistas supieron aprovechar la química entre los dos actores, creando diálogos ingeniosos y situaciones cómicas que mantuvieron al público enganchado. Cada anuncio era una pequeña joya, con un toque de fantasía y romance que recordaba al universo de la serie que los catapultó a la fama. Y por supuesto, los fans enloquecieron. La reacción en las redes sociales fue inmediata. Los hashtags relacionados con Can Yaman y Demet Özdemir se convirtieron en tendencia mundial. Los fans crearon edits, vídeos, collages. La creatividad no tenía límites. Revivieron momentos icónicos de Erkénthicus, compartieron sus escenas favoritas y expresaron su emoción por volver a ver a sus ídolos juntos, aunque fuera en un anuncio publicitario. Los comentarios inundaron las plataformas digitales, con mensajes de cariño, nostalgia y alegría. Los fans se unieron para celebrar el reencuentro compartiendo sus sentimientos y demostrando el impacto que Can y Demet habían tenido en sus vidas. La campaña se convirtió en un fenómeno viral, con miles de personas compartiendo los anuncios, creando sus propios contenidos y participando activamente en las conversaciones en línea. La energía y el entusiasmo de los fans demostraron el poder de las redes sociales y la fuerza del fandom. Pero como suele suceder en estos casos, la euforia inicial se mezcló con la controversia. Hubo quienes criticaron la campaña argumentando que era una simple estrategia de marketing para aprovechar el éxito de Erkénthicus y la popularidad de sus protagonistas. Otros cuestionaron la necesidad de generar expectativas sobre una posible relación romántica que al parecer nunca existió. Y no faltaron los comentarios malintencionados, las críticas personales y los ataques dirigidos a ambos actores. La polémica, aunque inevitable, puso de manifiesto la doble cara de la fama, la admiración y el apoyo incondicional, por un lado, y las críticas y los juicios por el otro. La campaña se convirtió en un campo de batalla, donde se enfrentaron diferentes opiniones y donde la especulación y el sensacionalismo encontraron su caldo de cultivo. La presión mediática, las expectativas de los fans y los rumores constantes pueden ser muy difíciles de manejar. Por eso es fundamental, como espectadores y seguidores, ser respetuosos con su privacidad y su trabajo, y no dejarnos llevar por la especulación y el sensacionalismo. Es importante recordar que aunque los actores sean figuras públicas y trabajen en el mundo del espectáculo, también son personas con sentimientos y emociones. La presión mediática, las expectativas de los fans y los rumores constantes pueden ser muy difíciles de manejar. La vida de un actor, por glamurosa que parezca, conlleva una gran responsabilidad y exige un alto grado de resiliencia. Los constantes viajes, las largas jornadas de trabajo y la exposición pública pueden afectar la salud mental y emocional. El acoso, las críticas y los comentarios negativos pueden generar ansiedad, estrés e incluso depresión. Es fundamental que los actores cuenten con el apoyo de sus seres queridos, amigos y profesionales de la salud mental. Y como espectadores debemos ser conscientes del impacto de nuestras palabras y acciones. El respeto, la empatía y la comprensión son fundamentales para mantener un ambiente saludable y respetuoso en el mundo del entretenimiento. En este caso en particular, creo que el anuncio publicitario fue, en general, bien recibido. Los fans en su mayoría valoraron la oportunidad de volver a ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos, aunque fuera en un formato diferente. La campaña fue un éxito tanto en Turquía como a nivel internacional.
Y lo más importante, demostró que la magia entre ellos sigue intacta. La química entre ellos, que tanto había cautivado al público en Erkencicus, seguía presente e intacta, a pesar del paso del tiempo y de los diferentes proyectos en los que habían participado. La campaña no solo fue un éxito comercial, sino que también sirvió para reafirmar el cariño y la admiración de los fans hacia ambos actores. La conexión entre Can y Demet sigue siendo una de las más especiales en la televisión turca, y su reencuentro en este anuncio fue un regalo para todos aquellos que soñaron con volver a verlos juntos. Pero, ¿qué hay del futuro? ¿Qué podemos esperar de Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Volverán a trabajar juntos en algún proyecto más ambicioso? ¿Hay posibilidades de que su relación profesional evolucione hacia algo más? El futuro de Can y Demet es incierto, pero la esperanza de volver a verlos juntos en un nuevo proyecto es algo que los fans siguen alimentando. Las posibilidades son infinitas, desde una nueva serie hasta una película, pasando por colaboraciones en campañas publicitarias o eventos especiales. La química entre ellos, la popularidad que aún conservan y el cariño del público hacen que cualquier proyecto en el que participen sea un éxito asegurado. La industria del entretenimiento turco está siempre en movimiento, y la posibilidad de un reencuentro entre Can y Demet es algo que los fans seguirán esperando con ansias. La verdad es que nadie lo sabe a ciencia cierta. Ambos actores tienen carreras muy ocupadas y están constantemente involucrados en nuevos proyectos. Can Yaman está actualmente trabajando en varias producciones internacionales, expandiendo su carrera y demostrando su talento en diferentes idiomas y culturas. Demet Özdemir sigue consolidando su carrera en Turquía y expandiendo sus horizontes profesionales, explorando nuevos géneros y desafíos actorales. La agenda de ambos es apretada, pero eso no significa que la posibilidad de una colaboración futura sea imposible. Las agendas de ambos actores están repletas de proyectos, pero la puerta a una posible colaboración futura no está cerrada. La química entre ellos es innegable y los fans, por supuesto, siguen soñando con un reencuentro en la pantalla grande o chica. Lo que sí es seguro es que, mientras tanto, seguirán siendo dos de las estrellas más queridas y admiradas del mundo de las series turcas. Y nosotros como fans seguiremos esperando, soñando y apoyándolos en cada paso que den. La campaña publicitaria protagonizada por Can Yaman y Demet Özdemir no solo fue un éxito comercial, sino que también sirvió para revivir la nostalgia de los fans de Erkencicus. Los anuncios cortos, con un estilo romántico y divertido, demostraron que la magia entre los actores sigue intacta, a pesar del tiempo y de los diferentes proyectos en los que han participado. La campaña generó una gran expectación, reactivó la nostalgia de los fans de Erkencicus y demostró que la química entre los actores sigue siendo tan poderosa como siempre. Los fans se volcaron en las redes sociales, compartiendo sus escenas favoritas de la serie, creando edits y vídeos, y expresando su emoción por volver a ver a sus ídolos juntos, aunque fuera en un anuncio publicitario. La campaña fue un regalo para los fans, una oportunidad para revivir la magia de Erkencicus y para celebrar la conexión especial entre Can y Demet. Así que, en resumen, la noticia del 10 de julio que impactó a todos fue el anuncio de una campaña publicitaria protagonizada por Can Yaman y Demet Özdemir. La noticia generó una gran expectación, revivió la nostalgia de los fans de Erkencicus y demostró que la química entre los actores sigue siendo tan poderosa como siempre. La campaña fue un éxito, tanto en Turquía como a nivel internacional, y demostró que la magia entre Can y Demet sigue intacta. Y bueno, amigos, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo. Gracias por acompañarme en este análisis sobre el impacto de esta noticia en el mundo de las series turcas. Y por supuesto, muchísimas gracias por ver hasta el final. Me emociona saber que se interesaron en este análisis, porque para mí, es un tema que me apasiona. No olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre el anuncio? ¿Les gustó la campaña? ¿Creen que algún día volveremos a ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos en una nueva serie? Cuéntenme todo. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. Me interesa saber sus opiniones, sus expectativas, sus sueños. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo gigante. Recuerden que son ustedes, mi audiencia, los que hacen que esto sea posible.
Hasta la próxima.